La noche había caído como un manto oscuro sobre las empobrecidas calles de las favelas en Ciudad de México. Las luces titilaban a lo lejos, luchando por romper la oscuridad, pero nada podía iluminar el peso del miedo que sentía Carmen Mendoza. Caminaba rápido, casi corriendo, por las estrechas calles empedradas, con la mirada fija hacia el horizonte, como si intentara huir de un pasado que no dejaba de perseguirla. Carmen, una joven de 30 años, madre soltera de un niño de 4 años, había pasado toda su vida buscando una salida. Su marido, Juanito, un hombre posesivo y celoso, se había vuelto cada vez más peligroso, hasta el punto de amenazarla con golpes y humillaciones constantes. Después de años de sufrimiento, Carmen se dio cuenta de que, si no huía, lo perdería todo. Su vida, su futuro, sobre todo, la vida de su pequeño hijo, Mateo. En ese preciso momento, al pasar por un callejón oscuro, Carmen sintió una presencia detrás de ella. Su respiración se aceleró, su corazón latía desbocado. Sabía que él venía. Sabía que, tarde o temprano, su exmarido la encontraría. Estaba segura de que había dejado todo atrás, pero el miedo la paralizaba. De repente, se detuvo en seco. Un fuerte ruido la hizo girarse rápidamente. Unos pasos resonaron en la calle vacía. Entonces, lo vio, Juanito. Estaba allí, a pocos metros, con su cara furiosa y una mirada de rabia. Carmen trató de dar un paso atrás, pero sus piernas temblaban. En ese momento, todo su cuerpo quería huir, pero algo la mantenía fija, como si el miedo hubiera anclado sus pies al suelo. «Te dije que no me ibas a dejar, Carmen», gritó Juanito, acercándose con paso firme. «Nadie te va a salvar de mí, nadie». Carmen dio un paso atrás, pero una voz resonó en el aire. Una voz autoritaria, tranquila y serena, que logró calmarla en medio de su pánico. «¡Basta!». La voz era profunda, llena de poder, y vino de un hombre alto, imponente. Carmen levantó la vista para encontrarse con Alejandro Ruiz, un hombre que ella había oído mencionar en varias ocasiones. Un hombre temido por muchos, respetado por otros. El varón de la favela. Juanito se detuvo al instante. La tensión en el aire era palpable. Alejandro estaba frente a ellos, con una postura firme, como un muro que nada podría derribar. Nadie se atrevía a desafiar al varón, especialmente en su propio territorio. «Te vas a ir de aquí, Juanito», dijo Alejandro sin levantar la voz, pero su tono dejó claro que no aceptaba ningún desacato. «Esta mujer ya no te pertenece. No tienes derecho a seguirla». Juanito, con el rostro rojo de rabia, intentó dar un paso hacia Carmen, pero Alejandro levantó la mano, deteniéndolo al instante. «Te dije que te vayas», repitió Alejandro con una firmeza que no dejaba espacio para discusiones. Carmen miró a su alrededor, aterrada. ¿Qué acababa de pasar? ¿Quién era este hombre? ¿Por qué la había defendido? Alejandro no era una figura desconocida para ella, pero nunca imaginó que él intercedería en su vida de esa forma. «Vete, o haré que te vayas por la fuerza», dijo Alejandro, mirando a Juanito con desprecio. El hombre, aunque enfurecido, sabía que enfrentarse al varón significaba la muerte. Con un gruñido de frustración, Juanito dio media vuelta y se fue, dejando atrás a Carmen y Alejandro. Carmen, todavía temblando, apenas podía creer lo que acababa de ocurrir. Estaba a salvo, al menos por ahora. Alejandro se acercó a ella, su presencia tranquila y protectora. «Estás a salvo ahora», dijo Alejandro con suavidad. «No temas más. Él no podrá hacerte daño mientras estés bajo mi protección». Carmen no sabía si debía sentirse agradecida o confundida. ¿Por qué este hombre tan poderoso había decidido intervenir en su vida? ¿Y cómo podría confiar en él, cuando su mundo entero se había derrumbado tantas veces antes? «Gracias», murmuró Carmen, su voz quebrada por la emoción. «No sé cómo agradecerte». «Todo a su tiempo», respondió Alejandro, su mirada fija en ella. «Ahora te llevaré a un lugar seguro. Necesitas descansar». Sin decir más, Alejandro le ofreció su brazo. Sin saberlo, Carmen dio el primer paso hacia una nueva vida. Pero no sabía que ese paso también significaba adentrarse en un mundo lleno de secretos, poder y peligro, donde las sombras del pasado seguirían acechando, y donde su corazón comenzaría a despertar a algo que jamás había esperado encontrar. La tarde caía lentamente sobre las favelas de Ciudad de México.
El aire caliente se mezclaba con el polvo, creando una atmósfera pesada. Dentro de una pequeña casa, Valentina, la joven mujer que había escapado de las garras de su cruel esposo, intentaba mantener la calma. Se encontraba sola, a pesar de la multitud de personas que solían vivir en los apretados pasillos de las favelas. A través de la ventana, veía las luces de la ciudad, pero en su corazón solo había oscuridad. Llevaba días sin noticias de Ricardo, su ex esposo. Cada día que pasaba sin saber de él era un día que sentía más cerca la amenaza de su regreso. Ricardo, con sus ojos fríos como el hielo y su temperamento explosivo, no perdonaba. Había dejado claro que si ella lo abandonaba, habría consecuencias. Pero Valentina no estaba dispuesta a ceder más. Una tarde, mientras caminaba por las estrechas calles de la favela, la encontró un hombre alto, con una presencia imponente. Sus ojos oscuros la observaron desde la distancia, observando cada movimiento suyo. La mujer intentó ignorarlo, pero una sensación extraña la invadió. Valentina, ¿verdad?, dijo una voz grave. Era un tono suave, pero firme. Ella lo miró confundida, sin saber quién era. ¿Quién eres?, preguntó con cautela. Soy Alejandro, un amigo de tu hermano, dijo él, mientras caminaba hacia ella. Tuve noticias de lo que te ha pasado, y quiero ayudarte. Valentina se tensó. Había algo en la manera en que él la miraba, una mezcla de interés y protección. No podía confiar en nadie fácilmente, pero algo en su voz la hizo detenerse. ¿Ayudarme? ¿De qué manera?, preguntó con desconfianza, mirando a su alrededor como si esperara que alguien la observase. Alejandro hizo un gesto hacia la entrada de una tienda cercana, donde se refugiaron de las miradas curiosas. Sé lo que estás pasando, Valentina. He oído hablar de Ricardo. Sé que está buscando venganza, y puedo ofrecerte protección. Valentina lo miró, sorprendida. ¿Y por qué querrías ayudarme? No me debes nada. Él sonrió levemente, como si ya supiera lo que ella pensaba. Porque no puedo permitir que una mujer como tú quede a merced de alguien como él. Las personas como Ricardo no tienen lugar en el mundo que yo estoy construyendo. Quiero ofrecerte una oportunidad para empezar de nuevo. Valentina estaba en shock. No podía entender qué quería Alejandro de ella, pero la desesperación y el miedo la llevaron a confiar, aunque fuera un poco. ¿Y qué es lo que quieres a cambio?, preguntó, temerosa de lo que podría esperarle. Lo único que quiero es que me dejes ayudarte. Yo puedo protegerte, pero también necesito saber que confías en mí, aunque sea un poco. En ese momento, Valentina sintió una punzada en el pecho. La situación en la que estaba era peligrosa, pero ¿podía rechazar la única oportunidad de sobrevivir que había tenido en mucho tiempo? ¿Podría confiar en un extraño? Pero algo en sus ojos le decía que este hombre no era como los demás. Te ayudaré, dijo Valentina finalmente. Pero necesito saber que mi hijo estará a salvo. Lo estará, respondió Alejandro, con firmeza. Y tú también. Déjame hacer lo que sé hacer mejor. Aunque no lo sabía, ese encuentro cambiaría su vida para siempre. Alejandro la llevó a un lugar seguro, pero lo que ella no sabía era que este hombre tenía secretos, y que, bajo su fachada de protector, había algo mucho más oscuro esperando salir a la luz. Mientras Valentina se acomodaba en la nueva casa que Alejandro le ofreció, su mente seguía revoloteando en torno a una única pregunta: ¿había tomado la decisión correcta al confiar en él? Pero mientras tanto, Ricardo, desde las sombras, ya planeaba su próximo movimiento. La historia de venganza que parecía terminar con su partida, apenas comenzaba. La noche había caído sobre la ciudad y Valentina se encontraba en su nuevo refugio, un pequeño pero acogedor apartamento en las afueras de las favelas. Alejandro la había acompañado a su nuevo hogar, asegurándose de que estuviera segura. Sin embargo, a pesar de la aparente tranquilidad, Valentina no podía dejar de sentir que algo no estaba bien. La ansiedad la invadía cada vez que pensaba en su exesposo, Ricardo, y en lo que podría hacer al enterarse de que ella había encontrado protección en otro hombre. Alejandro no le había dado tiempo para hacer preguntas. Después de dejarla en su apartamento, le prometió que regresaría al día siguiente para asegurarse de que estuviera bien. Te protegeré, Valentina. Puedes confiar en mí, fueron sus palabras antes de irse. El silencio en el apartamento era opresivo. Valentina trató de descansar,
pero no podía dejar de pensar en lo que había dejado atrás, su vida con Ricardo, el miedo constante, las humillaciones, la violencia. Todo parecía tan lejano, pero su corazón seguía latiendo con la misma desesperación de aquellos días. De repente, escuchó un ruido en la puerta. Su respiración se aceleró, su corazón palpitaba en su pecho. Se acercó sigilosamente, con la mano temblorosa al agarrar la perilla. Al abrir, lo que encontró la dejó sin palabras. Frente a ella estaba Alejandro, pero esta vez había algo diferente en su mirada. Había una intensidad, una emoción oculta, algo que Valentina no había notado antes. Pensé que podría acompañarte en tu primera noche aquí, dijo él con una voz suave, pero cargada de una tensión difícil de ignorar. Valentina sintió un nudo en el estómago. No necesitas hacer esto. Estoy bien, respondió, aunque no estaba segura de sus propias palabras. La presencia de Alejandro la desbordaba, y lo que había comenzado como una relación de ayuda mutua comenzaba a convertirse en algo más complejo. Él la miró fijamente, sus ojos oscuros como la noche, pero con una dulzura que no había visto antes. Sé que te sientes sola, Valentina. Pero no estás sola. Si alguna vez necesitas hablar, yo estaré aquí. El ambiente en la habitación se tensó aún más, y Valentina sintió un impulso extraño, como si algo dentro de ella despertara. Aunque su mente le decía que debía mantenerse alejada, su corazón no podía negar la conexión que empezaba a sentir por Alejandro. Gracias, pero realmente no necesito, comenzó a decir, pero sus palabras fueron interrumpidas por él. Lo sé. Pero, ¿puedes permitirme quedarme contigo esta noche? Solo por esta noche. No quiero que tengas miedo. Valentina dudó. Su instinto le decía que debía rechazarlo, pero al mismo tiempo, algo en su interior deseaba la cercanía de Alejandro. No solo por la protección que le ofrecía, sino por la calidez que su presencia parecía transmitir. Finalmente, accedió, aunque su corazón latía con fuerza. Alejandro entró y se sentó en una silla cerca de la ventana, observando la ciudad. Valentina se acomodó en la cama, pero no podía dejar de mirarlo. Sus pensamientos se entrelazaban en una maraña de emociones encontradas. ¿Realmente podía confiar en él? ¿O estaba cometiendo un error? Al ver su indecisión, Alejandro se levantó y se acercó a la cama. Valentina, sé que has pasado por mucho. Pero quiero que sepas algo, no estás sola. No ahora. La cercanía de él la hizo sentir vulnerable. Su respiración se aceleró cuando él le tocó el brazo suavemente, como si quisiera transmitirle calma. Y, en ese momento, Valentina sintió que todo lo que había conocido hasta ese día se desmoronaba. Antes de que pudiera reaccionar, Alejandro la miró fijamente, y en sus ojos brillaba una intensidad inconfundible. No te prometo que esto sea fácil, pero te prometo que haré todo lo que esté en mis manos para protegerte. Valentina, aunque confundida y asustada, no pudo evitar sentir una extraña sensación de alivio. En medio de su caos, en medio de su huida, había encontrado algo que no esperaba, alguien que realmente se preocupaba por ella. Un sentimiento que jamás imaginó que experimentaría después de todo lo que había sufrido. Pero la paz que sentía no duraría mucho. En las sombras, Ricardo comenzaba a moverse, sin saber que el destino de Valentina ya no estaba en sus manos. Mientras tanto, Alejandro también guardaba secretos, y su protección podría ser más peligrosa de lo que Valentina imaginaba. La mañana siguiente llegó lentamente, como si la ciudad misma estuviera en espera de lo que sucedería. Valentina se despertó con una sensación extraña, un peso en el pecho que no podía quitarse. La noche anterior, Alejandro había dormido en una silla junto a la ventana, pero ni siquiera el silencio de su presencia había logrado calmar la tormenta en su mente. Despertó a la mañana con un fuerte dolor en la cabeza, resultado de la tensión acumulada durante semanas. El sol apenas comenzaba a filtrarse por las rendijas de las cortinas, dándole a la habitación un tono dorado, cálido, pero no era suficiente para disipar la sombra que la invadía. Alejandro no estaba allí. En su lugar, encontró una nota sobre la mesa. Te esperaré en mi casa esta noche. No olvides lo que hablamos. Valentina sintió un estremecimiento. ¿Qué había hablado con él? La verdad es que no lo recordaba bien. Solo que había una promesa en sus palabras, algo que parecía sincero pero al mismo tiempo la dejaba con dudas. ¿Podía confiar en él?
En su corazón, lo deseaba, pero la razón le decía que debía tener cuidado. Decidió no pensar demasiado en ello. Necesitaba salir de la habitación y respirar un poco de aire fresco. Mientras caminaba por las favelas, observaba la vida que la rodeaba. La gente seguía su rutina, ajena a lo que había sucedido en su vida. Valentina se sentía una extraña entre ellos, como si ya no perteneciera a este mundo. Ese día, mientras volvía de la tienda, escuchó un murmullo en el aire, una conversación que llegaba a sus oídos como una advertencia. Dicen que Ricardo está cerca, que está buscando a Valentina. Las palabras la congelaron. En ese momento, Valentina sintió como el miedo comenzaba a apoderarse de ella nuevamente. ¿Cómo sabía la gente que Ricardo estaba cerca? ¿Y si él ya había comenzado a buscarla? No podía dejar que eso sucediera. No quería regresar a su vida anterior, a esa pesadilla de violencia y abuso. Necesitaba estar a salvo. El peso de la preocupación la acompañó durante el resto del día. Volvió al apartamento, sintiendo los ojos de las sombras observándola. Decidió que debía ir a la casa de Alejandro. Tenía que hablar con él, saber más sobre su oferta de protección y sobre lo que realmente sentía por ella. A medida que el sol comenzaba a ponerse, Valentina llegó a la casa de Alejandro. Era un lugar imponente, lejos de la miseria que conocía. En el vestíbulo, la elegante decoración contrastaba con la crudeza de su vida anterior. Sin embargo, algo dentro de ella, una parte de su alma rota, no podía dejar de sentirse desconectada de este mundo. Cuando Alejandro la vio llegar, su rostro se iluminó con una sonrisa cálida. «Me alegra que hayas venido», dijo, y en sus ojos brillaba algo que Valentina no pudo identificar. «¿Por qué me pediste que viniera? ¿Qué quieres de mí, Alejandro?». La pregunta salió de su boca antes de que pudiera detenerla. La tensión entre ellos creció, el aire se volvió más denso. Alejandro la observó un momento, como si estuviera buscando las palabras correctas. «Lo que quiero, Valentina, es que sepas que aquí puedes estar tranquila. Yo te protegeré, no quiero que vivas con miedo». Valentina sintió un nudo en el estómago. Algo en las palabras de Alejandro la inquietaba. «¿Y qué hay de tu pasado, Alejandro? ¿Por qué me estás ayudando?». Él suspiró y dio un paso hacia ella, su mirada se suavizó. «Yo también tengo mis demonios, Valentina. Y te lo diré, sé lo que es vivir con miedo. Tú no eres la única que ha perdido todo». Valentina no sabía qué pensar. La conexión entre ellos se estaba volviendo cada vez más intensa, pero la idea de confiar plenamente en él seguía aterrándola. La atracción que sentía por él era real, pero su corazón estaba marcado por la desconfianza. De repente, un ruido interrumpió el momento, algo fuera de lugar, algo que los hizo mirar hacia la puerta. Un golpe, seguido de pasos rápidos que se acercaban. El miedo que había intentado reprimir se desbordó. Ricardo no estaba lejos. Había llegado. «Ricardo está cerca», exclamó Valentina, su voz temblando. Alejandro, sin perder la calma, se acercó rápidamente a ella. «No te preocupes, lo resolveré. Quédate aquí». «No, no puedes dejarme sola». Valentina sintió pánico al pensar que él podría dejarla en ese momento crucial. Alejandro la miró fijamente, y sus ojos mostraron una mezcla de determinación y algo más profundo, algo que ella aún no entendía. «Te prometo que te protegeré. Confía en mí». Pero, antes de que pudiera decir más, la puerta se abrió de golpe, y la figura de Ricardo apareció en el umbral. La tensión se podía cortar con un cuchillo. Valentina dio un paso atrás, su corazón latía con fuerza. La guerra que había temido estaba a punto de comenzar. La casa de Alejandro estaba sumida en un silencio tenso. Valentina no podía dejar de mirar la puerta, donde Ricardo había aparecido como una sombra del pasado. El miedo se apoderó de su corazón, pero había algo más, la determinación de no volver a ser una víctima. Alejandro, sin perder la compostura, caminó hacia Valentina, su mirada fija en la de ella. «Quédate aquí. No quiero que te acerques a él, ni un paso más cerca», dijo en voz baja pero firme, con una seguridad que hizo que Valentina sintiera un pequeño respiro en medio de su pánico. Ricardo, por su parte, entró al vestíbulo con una actitud desafiante. El hombre alto, con el rostro endurecido por la rabia, observó a Valentina con una mezcla de odio y frustración.
Así que ahora te refugias en los brazos de un rico, dijo con sarcasmo. Su mirada se desvió hacia Alejandro, quien se mantenía en una postura desafiante pero tranquila. No es asunto tuyo lo que haga Valentina, respondió Alejandro con calma, pero sus ojos brillaban con una intensidad peligrosa. La tensión en la habitación era palpable, como si una explosión fuera inminente. Valentina retrocedió, sintiendo la presión en su pecho. Ricardo, por favor, no me hagas esto. Ya no quiero vivir con miedo. No quiero más. Eso no es lo que me prometiste, Valentina, tú y yo teníamos un futuro que yo te iba a dar. Ricardo dio un paso hacia ella, pero Alejandro lo detuvo con un gesto de la mano. Ya basta, Ricardo. No permitas que esto se convierta en una pelea inútil, dijo Alejandro, su voz firme, pero había un peligro latente en sus palabras. Si te vas ahora, te prometo que no volverás a verla. Pero si insistes en quedarte, te juro que no saldrás de aquí con vida. Ricardo soltó una risa sarcástica. ¿Crees que me vas a intimidar, Alejandro? No sabes con quién estás jugando. Su tono era desafiante, pero había algo en su mirada que sugería que sabía que estaba lidiando con alguien peligroso. La tensión en el aire se hacía más densa. Valentina sentía que su corazón latía desbocado, pero también sentía algo más, la certeza de que estaba tomando la decisión correcta al alejarse de Ricardo. De repente, una sensación extraña la invadió. ¿Había tomado la decisión equivocada al refugiarse en los brazos de Alejandro? ¿Era este realmente su único escape? El miedo a lo desconocido la mantenía alerta, pero al mismo tiempo, había una parte de ella que sentía algo mucho más profundo por el hombre que la había rescatado, algo que iba más allá de la protección. El silencio que siguió a las amenazas de Ricardo fue abrumador. La respiración de todos era audible, y Valentina notó que Alejandro no apartaba la mirada de Ricardo. Pero en sus ojos había algo más, un destello de comprensión, como si conociera las verdaderas intenciones de Ricardo. De repente, Alejandro dio un paso adelante. Te lo dije, Ricardo. Si no te vas ahora, lo lamentarás. Yo no estoy dispuesto a permitir que te acerques a Valentina nunca más. La firmeza en sus palabras era inquebrantable. Ricardo, con la mandíbula apretada, pareció pensar por un momento, y luego, sin una palabra más, dio media vuelta y salió de la casa, dejando la puerta abierta de par en par. Valentina suspiró profundamente, como si hubiera soltado el aire que había estado conteniendo durante toda la conversación. Alejandro se acercó a ella, pero esta vez había algo en su actitud que la hizo sentirse incómoda. ¿Estás bien?, le preguntó con suavidad, pero Valentina notó que había algo en su voz que no podía identificar. Era como si él estuviera esperando algo de ella. Sí, respondió Valentina, su voz temblorosa. Solo, no sé qué hacer ahora. Estoy perdida, Alejandro. Ya no sé qué esperar. Alejandro la miró fijamente, como si estuviera evaluando sus palabras. Lo único que tienes que hacer ahora es confiar en mí. Tú estás a salvo aquí. Yo te protegeré. Pero si decides quedarte, tendrás que enfrentarte a más cosas, Valentina. La vida no será fácil, pero juntos podemos lograrlo. En ese momento, Valentina sintió una mezcla de emociones. El miedo seguía presente, pero algo en sus palabras, en su presencia, la hacía sentirse más segura. ¿Realmente me protegerás?, preguntó, aunque en el fondo ya lo sabía. Lo prometo, respondió Alejandro con un tono tan serio que no dejó lugar a dudas. Siempre. Valentina no sabía si podía confiar completamente en él, pero algo dentro de ella deseaba hacerlo. La sensación de estar segura, de estar en un lugar donde no la iban a dañar, era lo único que necesitaba para sanar. La noche había caído sobre la ciudad, y las luces de la favela parpadeaban en la distancia, como pequeñas estrellas en un cielo que parecía no tener fin. Valentina se encontraba en el vestíbulo de la mansión de Alejandro, mirando por la ventana, perdida en sus pensamientos. El eco de la confrontación con Ricardo aún resonaba en su mente, pero algo en el aire había cambiado. Algo dentro de ella también había cambiado. Alejandro, por su parte, se encontraba en su despacho. El teléfono móvil vibró sobre la mesa, interrumpiendo su concentración. Al verlo, sus ojos se estrecharon. Era un mensaje de un número desconocido, y no pudo evitar sentir un mal presentimiento.
Ricardo no se ha ido, Valentina. Él regresará. Y esta vez no será solo para hablar. El mensaje era claro y frío, y Alejandro sintió un escalofrío recorrer su espalda. Sabía que Ricardo no dejaría a Valentina en paz, pero nunca imaginó que su presencia podría volverse aún más peligrosa. El rostro de Valentina apareció en su mente, esa mirada temerosa pero llena de algo más, algo que no podía describir. Un deseo, tal vez, o tal vez una necesidad de sentirse protegida. Sin pensarlo, Alejandro guardó el teléfono y se levantó rápidamente. Necesitaba hablar con ella, necesitaba asegurarse de que estuviera bien. A lo largo de los días, había comenzado a sentir una conexión con Valentina, algo que no había experimentado en mucho tiempo. Ella le había mostrado una vulnerabilidad que no estaba acostumbrado a ver, y eso lo había atrapado. Al llegar al vestíbulo, encontró a Valentina sentada en uno de los sillones, mirando fijamente una fotografía en la mesa. Al verla, Alejandro no pudo evitar notar lo hermosa que se veía, aunque sus ojos estaban llenos de preocupación. ¿Todo bien?, preguntó Alejandro, sin poder ocultar la tensión en su voz. Valentina levantó la vista, y aunque intentó sonreír, la tristeza aún era evidente en sus ojos. Estoy bien, solo, pensé en todo lo que ha pasado. Su voz tembló ligeramente. No sé cómo seguir adelante. Ricardo no me dejará en paz, ¿verdad? Alejandro se acercó y se sentó a su lado. Lo siento. He intentado hacer todo lo posible para que estés a salvo, pero sé que la amenaza de Ricardo no desaparecerá tan fácilmente. Miró sus manos, sintiendo la responsabilidad sobre sus hombros. No quiero que tengas miedo, Valentina. No mientras yo esté aquí. Valentina lo miró, y por primera vez, pudo ver algo más allá de la protección que él le ofrecía. Había algo en la forma en que la miraba, algo que la hacía sentir especial, deseada de una manera que no había sentido en años. Pero también había algo más en sus ojos, algo que la inquietaba. ¿Y tú?, preguntó Valentina en voz baja. ¿Por qué estás haciendo todo esto por mí? No me conoces, no tienes por qué involucrarte en mis problemas. Alejandro la miró fijamente. Porque tú no mereces vivir con miedo. No quiero que te hagas esas preguntas. No quiero que pienses que lo hago por obligación. Lo hago porque quiero hacerlo. El silencio entre ellos fue pesado. El aire se volvió denso con una energía que ninguno de los dos sabía cómo manejar. Valentina no pudo evitar sentirse atraída por la cercanía de Alejandro, por su determinación, por su mirada profunda. Algo dentro de ella comenzaba a cambiar. De repente, el sonido del teléfono de Alejandro interrumpió el momento. Al ver la pantalla, su rostro se endureció. Era otro mensaje de Ricardo, uno que le heló la sangre. Sé que estás protegiéndola, Alejandro. Pero pronto sabrás lo que significa enfrentarse a mí. Lo que sea que hayas planeado, no lo harás. Yo siempre gano. El rostro de Alejandro se oscureció. Miró a Valentina, su expresión ahora seria y cargada de preocupación. Ricardo no se ha rendido, Valentina. Él no descansará hasta conseguir lo que quiere. Valentina sintió una ola de miedo recorrer su cuerpo, pero al mismo tiempo, algo dentro de ella se despertó. Sabía que no podía seguir viviendo con ese miedo. Tenía que luchar, aunque fuera por ella misma, aunque fuera por la pequeña esperanza que Alejandro había encendido en su corazón. ¿Qué vamos a hacer?, preguntó ella, con la voz un poco más firme. Alejandro la miró, su rostro lleno de determinación. Vamos a hacer todo lo posible para que Ricardo se aleje de ti de una vez por todas. No dejaré que te haga daño. De repente, el sonido de un motor se escuchó a lo lejos. Valentina se tensó, y Alejandro se levantó rápidamente. Es él. Lo sabía. Dijo con una voz que reflejaba tanto enojo como una fría determinación. El viento comenzaba a agitar las cortinas, y la atmósfera de la mansión se volvía cada vez más sombría. La amenaza de Ricardo estaba más cerca que nunca, y Valentina sentía que el peligro estaba a punto de llegar a su puerta. La noche cayó rápidamente sobre la favela, mientras Valentina observaba la ciudad desde la ventana de la mansión de Alejandro. El aire estaba pesado, tenso, como si la tormenta no solo estuviera en el cielo, sino también en su interior.
Había una sensación de peligro en el aire, y no era solo por la presencia de Ricardo, sino también por las emociones que se despertaban dentro de ella cada vez que veía a Alejandro. Algo había cambiado, y no podía ignorarlo. Alejandro, por su parte, caminaba de un lado a otro en su despacho. Había recibido más amenazas de Ricardo durante el día, y su ansiedad comenzaba a crecer. Estaba preocupado, no solo por la seguridad de Valentina, sino por algo mucho más profundo, sus propios sentimientos. ¿Por qué no podía dejar de pensar en ella? ¿Por qué cada vez que la veía, algo dentro de él se revolucionaba? Sabía que no podía permitirse distraerse, no ahora, cuando todo estaba en juego. De repente, un ruido interrumpió sus pensamientos. Alguien golpeó la puerta de su oficina. Era Valentina. Alejandro respiró profundamente, intentando mantener la calma. Tenía que estar preparado para cualquier cosa. ¿Puedo entrar? La voz de Valentina sonó suave, pero con una vulnerabilidad que le atravesó el corazón. Alejandro asintió y la invitó a pasar. Valentina entró, pero no pudo evitar notar la tensión en el ambiente. El silencio entre ellos era pesado, como si ambos supieran que había algo más entre ellos que solo el miedo a Ricardo. Ella lo miró con algo de incertidumbre, sin saber si debía hablar o no. ¿Qué pasa, Valentina?, preguntó Alejandro, intentando sonar tranquilo, aunque su voz temblaba ligeramente. Su corazón latía más rápido al ver la expresión en su rostro. Valentina no sabía cómo empezar. Su mente estaba llena de pensamientos confusos, de miedos y deseos que no podía controlar. No sé. Alejandro, estoy asustada. No solo por Ricardo, sino por lo que siento. No puedo evitarlo, pero cada vez que te veo, siento que algo dentro de mí está cambiando. Alejandro se acercó lentamente a ella, su mirada fija en sus ojos, buscando entender. ¿Qué estás tratando de decirme? Valentina dudó un momento, pero luego, con valentía, dio un paso hacia él. No sé cómo explicarlo. Siento que no puedo seguir viviendo con este miedo, con este dolor. Tú me has dado algo que no había tenido en mucho tiempo, esperanza. Y no sé si eso es correcto. No sé si puedo confiar en lo que siento. El corazón de Alejandro dio un vuelco al escuchar sus palabras. No podía negar lo que sentía por ella, pero también sabía que las circunstancias no eran las mejores. Aún así, algo dentro de él lo impulsó a acercarse más, hasta que estuvo lo suficientemente cerca de Valentina para tocar su rostro suavemente. No tienes que entenderlo todo ahora, dijo con una voz baja, casi un susurro. Lo que sí sé es que no te dejaré sola. No mientras yo esté aquí. La cercanía entre ellos se volvía palpable, y el aire en la habitación se volvía denso, lleno de una tensión casi insoportable. Valentina miró a Alejandro, sintiendo una mezcla de miedo y atracción. Sabía que se estaba acercando a un punto de no retorno, pero en ese momento, lo único que quería era sentir la seguridad de sus brazos, sentirse protegida. De repente, el sonido de un coche se escuchó en la distancia, haciendo que ambos se tensaran al instante. Alejandro levantó la vista, y sus ojos se llenaron de preocupación. Ricardo, murmuró, mientras se dirigía rápidamente hacia la ventana. Valentina lo siguió, y juntos miraron hacia la calle. Un coche oscuro se detuvo frente a la mansión, y una figura encapuchada salió del vehículo. Él está aquí, dijo Alejandro, con voz firme. Es ahora o nunca. La tensión en el aire se hizo insoportable. Valentina sentía como su corazón latía con fuerza, y sus pensamientos se agolpaban en su mente. No podía permitir que Ricardo la controlara, no podía seguir huyendo. Pero también sabía que enfrentarlo directamente podría ser una trampa mortal. Alejandro, dijo con voz temblorosa, ¿y si no salimos de esta noche con vida? ¿Qué pasará con lo que sentimos? Él la miró fijamente, como si estuviera contemplando un futuro incierto, pero algo en su mirada reflejaba una decisión firme. Lo que pase, Valentina, no cambia lo que siento por ti. No importa lo que ocurra, yo estaré aquí, junto a ti. Fue entonces cuando, sin pensarlo, Valentina dio un paso adelante, acercándose más a él. Su rostro estaba cerca, y por un momento, todo parecía detenerse. Sin palabras, se encontraron en un abrazo que sellaba un pacto entre ellos. El miedo, las amenazas, la violencia, todo eso no importaba en ese instante. Solo existían ellos dos.
Pero el peligro estaba a punto de estallar. Alejandro había tomado su decisión, y Valentina, aunque temerosa, también sabía que no podía seguir huyendo de su propia vida, de sus sentimientos. El enfrentamiento con Ricardo estaba cerca, y ninguno de ellos sabía si saldrían de esa noche con un corazón roto o con la libertad ganada. La noche había caído sobre la favela como un manto oscuro y pesado, y Valentina no podía evitar sentirse atrapada entre la esperanza y el miedo. El aire estaba cargado de tensión, de secretos que se desbordaban como el agua de un río a punto de desbordarse. La mansión de Alejandro, que alguna vez le había dado seguridad, ahora parecía ser solo una jaula dorada. Sabía que su vida, sus decisiones y su amor por él la habían colocado en una posición peligrosa. En ese momento, Alejandro estaba en su oficina, observando por la ventana. La luz tenue de la lámpara reflejaba en su rostro, y sus pensamientos no paraban de correr. ¿Qué hacer con Ricardo? ¿Cómo proteger a Valentina? Había llegado el momento de tomar decisiones cruciales, pero lo que realmente lo atormentaba no era la amenaza de Ricardo, sino lo que sentía por ella. ¿Estaba preparado para enfrentarse a la vida que ella había dejado atrás para estar con él? El sonido de la puerta al abrirse lo sacó de sus pensamientos. Era Valentina. Su rostro, normalmente lleno de valentía, estaba ahora marcado por la preocupación. Alejandro, dijo con voz quebrada. Ricardo, está aquí. Lo vi llegar en la calle. Está cerca. El corazón de Alejandro dio un vuelco. No era la noticia que quería escuchar, pero ya lo sabía. No podía seguir evadiendo la realidad. Valentina estaba en peligro, y él lo sabía. Se acercó rápidamente a ella, colocando sus manos en sus hombros. No te preocupes, Valentina. Estaré contigo. No dejaré que te haga daño, lo prometo. Pero Valentina, con el rostro demacrado por el miedo, sacudió la cabeza. ¿Y si no sobrevivimos? Su voz tembló, y sus ojos brillaron con lágrimas. ¿Y si todo esto termina aquí? Alejandro la miró fijamente. ¿Cómo podía tranquilizarla en un momento como ese? No tenía respuestas, solo sabía que no podía perderla, que no podía dejar que todo acabara así. Se acercó más a ella, tomando su rostro con suavidad. Lo que pase, pase, Valentina, lo que siento por ti no cambiará nunca. Ya no importa si estamos en peligro, ya no importa si el mundo se desmorona a nuestro alrededor. Yo, te amo, y no voy a dejarte ir. En ese instante, la puerta de la mansión se abrió con fuerza. El sonido de los pasos resonó en el pasillo, y Valentina, al escuchar el ruido, se sobresaltó. Alejandro no dudó ni un segundo más. Tomó su mano, con determinación, la condujo hacia la salida de la oficina. Vámonos, Valentina, ahora. Pero justo cuando ambos salían del despacho, la sombra de un hombre apareció en el umbral de la puerta. Era Ricardo. No puedes irte, Valentina, dijo él con una sonrisa cruel en el rostro. Su voz estaba llena de veneno, y sus ojos brillaban con ira contenida. Pensaste que podrías escapar de mí, ¿verdad? Alejandro se interpuso entre Valentina y Ricardo, los músculos tensos y los ojos llenos de furia. Lárgate, Ricardo, gritó Alejandro. No dejaré que lastimes a Valentina. Ricardo soltó una risa burlona, cruzando los brazos sobre su pecho. ¿Y qué vas a hacer, Alejandro? ¿Protegerla? No puedes. No puedes protegerla de mí, porque yo la conozco. Sé lo que ella es capaz de hacer. Sé que ella volvería conmigo si yo se lo pidiera. No tienes poder sobre ella. Valentina, temblorosa, dio un paso atrás, pero algo dentro de ella comenzó a cambiar. Ya no era la mujer vulnerable que temía por su vida, ya no era la esposa sumisa que había soportado tanto dolor. Ella era más fuerte ahora, gracias a Alejandro, gracias a la forma en que él la había cuidado, a cómo le había dado la esperanza de un futuro mejor. ¡Basta!, exclamó Valentina, con voz firme. No voy a volver contigo, Ricardo. Ya no soy esa mujer. He pasado demasiado tiempo bajo tu control, y ahora soy libre. Ricardo la miró, sus ojos brillaron con furia, pero también con una pizca de sorpresa. Nunca pensó que ella se atrevería a hablar de esa forma. La mujer que él pensaba que tenía bajo su yugo había desaparecido. Y esa Valentina fuerte y decidida estaba frente a él, lista para enfrentarlo. Alejandro dio un paso hacia adelante, levantando la barbilla con firmeza.
Si alguien va a salir de aquí hoy, serás tú, Ricardo. Y si tienes alguna idea de hacerle daño a Valentina, tendrás que pasar por encima de mí. Y no lo vas a lograr. Ricardo frunció el ceño, consciente de que el tiempo se agotaba. Tenía que tomar una decisión, pero algo dentro de él lo detuvo. Por primera vez, sintió miedo. ¿Cómo había llegado a este punto? ¿Cómo una mujer que había sido suya ahora se le escapaba entre los dedos? Pero no podía rendirse. La obsesión que sentía por ella era más fuerte que su orgullo. Ricardo no iba a rendirse sin luchar. Esto no ha terminado, Valentina, susurró con rabia antes de dar un paso atrás y retirarse, desapareciendo en la oscuridad de la noche. Cuando la puerta se cerró, Valentina sintió una oleada de alivio, pero no podía dejar de temer lo que vendría después. Alejandro la tomó de la mano, mirándola a los ojos. Estamos a salvo por ahora, Valentina. Pero esto no ha acabado. Ricardo no se detendrá, y nosotros tampoco. Ahora, más que nunca, tenemos que ser fuertes. Valentina asintió, sus ojos llenos de gratitud y amor. Pero sabía que la batalla no había terminado. Había tomado la decisión de quedarse con Alejandro, y no iba a permitir que nada ni nadie destruyera lo que había encontrado en él. El futuro era incierto, pero con él a su lado, sentía que podía enfrentar cualquier cosa. La lucha por su libertad y amor apenas comenzaba. El amanecer llegaba lentamente, como si el sol se tomara su tiempo para iluminar un mundo plagado de incertidumbres. Valentina se despertó entre las sábanas de la gran cama de la mansión, su cuerpo aún entumido por las emociones del día anterior. Alejandro, que la había abrazado durante la noche, ya no estaba a su lado. Su corazón latió con fuerza al darse cuenta de que, aunque su vida había dado un giro inesperado, seguía enfrentándose a sus propios miedos. El sonido de pasos firmes se escuchó en el pasillo. Valentina se incorporó rápidamente, alzando la vista hacia la puerta. Cuando la puerta se abrió, la figura de Alejandro apareció, con una expresión preocupada pero serena. «Buenos días», dijo, intentando sonar tranquilo, aunque su mirada reflejaba una tensión que no podía ocultar. «Tenemos que hablar». Valentina se sentó en la cama, entrelazando sus dedos nerviosamente. El peso de lo que había sucedido la noche anterior aún la envolvía. Ricardo había sido peligroso, pero ella también sabía que la batalla aún no había terminado. El miedo que sentía no desaparecía tan fácilmente. ¿De qué quieres hablar, Alejandro?, preguntó Valentina, con la voz suave pero llena de incertidumbre. «Lo que pasó anoche, ¿crees que ya está todo bien? Ricardo sigue ahí afuera, acechando. No estoy segura de lo que va a pasar». Alejandro cerró la puerta con suavidad y se acercó a la cama, tomando asiento junto a ella. Su expresión estaba seria, pero su mirada no la abandonó. «Lo sé, Valentina», dijo en voz baja, casi susurrando. «Pero no podemos seguir viviendo con miedo. No sé qué hará Ricardo, pero puedo prometerte que no te dejaré enfrentar esto sola. No quiero que su sombra te siga por más tiempo». Ella bajó la mirada, sintiendo como una lágrima recorría su mejilla. A pesar de la amenaza constante que representaba Ricardo, había algo en su interior que le decía que su vida con Alejandro podría ser diferente. Algo en él la había cambiado, la había hecho sentir especial, amada, aunque no sabía si eso bastaba para enfrentar lo que estaba por venir. «Te quiero, Alejandro», dijo finalmente, mirando a sus ojos con una sinceridad dolorosa. «Pero tengo miedo. No sé qué más hacer. No sé si soy suficientemente fuerte para enfrentar a Ricardo o lo que pueda pasar después. ¿Qué pasará con nosotros?». Alejandro, sin pensarlo, tomó su rostro entre sus manos, levantando su barbilla para que sus ojos se encontraran. «Lo que pase, lo enfrentaremos juntos. No importa lo que venga, Valentina. No voy a dejar que nada nos separe. Ni él ni nadie. Ya no tienes que enfrentarte a esto sola». Una sensación cálida la envolvió al escuchar sus palabras, pero algo en su interior aún dudaba. Estaba confundida y cansada, pero sabía que sus sentimientos por él eran fuertes. Tal vez el amor no fuera suficiente para salvarlos de todo lo que se avecinaba, pero al menos en ese momento, con él a su lado, podía imaginar un futuro mejor. Un giro inesperado. De repente, el sonido del timbre resonó en la mansión, rompiendo la atmósfera tensa que había invadido la habitación. Ambos se miraron, un escalofrío recorrió la espalda de Valentina.
Alejandro se levantó rápidamente. Voy a ver quién es, dijo, con una mirada decidida. Quédate aquí. No salgas. Valentina asintió, su corazón latiendo fuerte en su pecho. Sabía que no podían relajarse, sabían que la amenaza seguía presente. Pero la llegada de alguien no anunciada solo aumentaba su miedo. ¿Sería Ricardo? ¿Una nueva amenaza? Alejandro salió de la habitación, y Valentina escuchó los pasos en el pasillo, cada uno más fuerte que el anterior. El sonido de la puerta principal se abrió, y una conversación en voz baja comenzó a escucharse. Valentina no podía permanecer allí esperando sin saber, por lo que se levantó y caminó sigilosamente hacia la sala. Desde la esquina, pudo ver a Alejandro hablando con un hombre vestido con un traje oscuro, que parecía ser alguien importante. No lo reconoció de inmediato, pero su presencia no podía ser ignorada. La verdad oculta. ¿Quién es? Preguntó Valentina, acercándose cautelosamente. El hombre se giró hacia ella, y Alejandro lo miró con una mezcla de sorpresa y desconfianza. Este es Eduardo, dijo Alejandro, con una expresión que no logró esconder del todo la tensión. Un viejo conocido. Llegó hace poco con noticias que podrían cambiarnos la vida. Valentina lo miró desconcertada. Algo en la actitud de Alejandro le parecía extraño. El hombre, Eduardo, no parecía tener malas intenciones, pero su presencia en la mansión era inquietante. ¿Qué clase de noticias? Preguntó Valentina, incapaz de esconder su ansiedad. Eduardo sonrió amablemente, pero sus ojos mostraban una sombra de misterio. Noticias que tienen que ver con Ricardo, dijo en voz baja, como si no quisiera que nadie más escuchara. Hay algo que necesitas saber, Valentina. Algo que puede cambiarlo todo. La mirada de Valentina se endureció, y su corazón comenzó a latir más rápido. ¿Qué sabía este hombre de Ricardo? ¿Qué secretos guardaba? La revelación. Ricardo no es quien parece ser, continuó Eduardo, acercándose lentamente hacia Valentina. Todo lo que crees saber sobre él es una mentira. He estado investigando, y la verdad es mucho más complicada de lo que imaginas. Ricardo no solo te persigue por celos. Hay algo más profundo detrás de su obsesión. El aire se hizo pesado en la sala, y Valentina sintió como si el suelo bajo sus pies se desmoronara. No podía creer lo que estaba escuchando, pero algo en los ojos de Eduardo la convenció de que estaba diciendo la verdad. ¿Qué quieres decir con eso? Preguntó Valentina, casi sin aliento. Eduardo la miró fijamente. Ricardo está involucrado en negocios que no son solo criminales, hay algo mucho más grande. Y ahora, él está dispuesto a hacer lo que sea para que tú vuelvas a él. No por amor, sino por poder. La pieza del rompecabezas comenzaba a encajar en su mente, y Valentina sintió un nudo en el estómago. No solo estaba enfrentando a un hombre celoso y posesivo, sino a alguien mucho más peligroso, que estaba dispuesto a destruir todo lo que ella amaba para salirse con la suya. Alejandro se acercó rápidamente a Valentina, tomando su mano con fuerza. En su mirada había una determinación férrea. Esto apenas comienza, Valentina. Y ahora, más que nunca, debemos estar juntos. Pero Valentina, con el corazón palpitando, sabía que la verdadera batalla estaba por llegar. La noche había caído sobre la ciudad de manera silenciosa, como si el mismo cielo estuviera conteniendo el aliento. En la mansión, el aire estaba cargado de una tensión palpable. Valentina no podía dejar de pensar en las palabras de Eduardo. Cada instante que pasaba sentía como si su vida estuviera al borde del abismo, sin saber si lo siguiente sería la caída o la salvación. Alejandro no le había soltado la mano desde que Eduardo había hablado, y aunque su gesto era reconfortante, Valentina no podía evitar la ansiedad que la invadía. ¿Cómo podría ella enfrentarse a Ricardo, un hombre que no solo parecía un peligro por su obsesión, sino por sus conexiones oscuras? La verdad, que ahora parecía estar al alcance de su mano, solo la hacía sentir más atrapada. Alejandro, necesito saber más, dijo Valentina, su voz temblorosa. ¿Qué sabes tú de todo esto? ¿Por qué Ricardo está involucrado en algo tan peligroso? Alejandro la miró fijamente. Sus ojos, antes llenos de confianza, ahora reflejaban una mezcla de preocupación y una profunda angustia. Parecía que lo que ella pedía no era fácil de responder. Valentina, lo que voy a decirte no es algo sencillo.
Lo que Ricardo hizo, lo que hizo mi familia, no es algo de lo que me sienta orgulloso. Suspiró, como si las palabras le pesaran más de lo que pensaba. Mi familia ha estado metida en negocios ilegales, y Ricardo es parte de todo esto. Pero no es lo único, Valentina. ¿Hay algo más? Algo que ni siquiera yo sabía hasta ahora. Valentina lo miró, desconcertada. El corazón de ella se aceleraba. Tenía miedo de lo que podría escuchar, pero también sentía que no había vuelta atrás. ¿Qué más, Alejandro? Preguntó, casi suplicando. ¿Qué estás guardando? Alejandro hizo una pausa, como si estuviera decidiendo si debía revelar la verdad. Finalmente, se levantó de su asiento y comenzó a caminar nerviosamente por la habitación. Lo que pasa es que, dijo finalmente, sin mirarla. Ricardo no está buscando solo poder, está buscando algo más. Algo que no te he contado, Valentina, es que, él está detrás de ti por algo muy personal. Él sabe quién eres en realidad. Valentina frunció el ceño. Las palabras de Alejandro la dejaban sin aliento. ¿Qué quería decir con eso? ¿Quién era ella realmente? ¿Qué sabía Ricardo de ella que la conectaba tan profundamente con su obsesión? Yo, no entiendo. ¿Qué estás diciendo? Murmuró Valentina, con los ojos llenos de confusión. Alejandro se detuvo frente a la ventana, mirando hacia el horizonte como si buscara una respuesta en la distancia. Ricardo sabe que tú no eres solo una mujer como cualquier otra. Tú eres parte de algo mucho más grande, Valentina. La familia de Ricardo tiene secretos, y tú estás conectada con ellos. Pero eso no lo sabías hasta ahora. Él está detrás de ti, no solo porque te quiera, sino porque quiere usar lo que tienes para sus propios fines. El corazón de Valentina latió más rápido. Sintió que el suelo bajo sus pies se desmoronaba. ¿Qué secretos ocultos había en su vida que la conectaban con Ricardo, con esta guerra silenciosa y peligrosa que había comenzado sin que ella lo supiera? ¿Qué quieres decir con que soy parte de algo más grande? ¿Qué tiene que ver mi vida con todo esto, Alejandro? Su voz estaba llena de miedo y desesperación. Alejandro se giró hacia ella, sus ojos reflejando una tristeza profunda. Ricardo sabe lo que eres capaz de hacer, Valentina. Él sabe que tienes habilidades, capacidades que no imaginas. Y lo peor de todo, él sabe que tú eres la clave para que él obtenga lo que siempre ha querido. Pero no lo harás, ¿verdad? No te dejaré hacerlo. Valentina lo miró fijamente, confundida. Las palabras de Alejandro no le daban sentido, pero había algo en su mirada que la hacía dudar. ¿Qué sabía él sobre ella que ni siquiera ella misma comprendía? No entiendo. Yo soy solo una mujer común. No tengo habilidades especiales, Alejandro. No sé de qué estás hablando. Alejandro dio un paso hacia ella, tomando sus manos con firmeza. Lo que quiero decirte es que tú no sabes lo que eres capaz de hacer, pero yo sí. Y por eso no te dejaré enfrentarlo sola. No dejaré que Ricardo te destruya ni te use para sus propósitos. Tú y yo estamos juntos en esto, ¿entiendes? Y vamos a pelear. Pero tienes que confiar en mí, Valentina. Tú eres mucho más fuerte de lo que crees. Valentina lo miró, sintiendo una mezcla de alivio y miedo. Había algo en su corazón que quería creerle, pero la incertidumbre seguía pesando sobre ella. El peso de la verdad, de los secretos y las mentiras, la estaba aplastando. De repente, un ruido interrumpió sus pensamientos. Era un sonido familiar, uno que provocó que su piel se erizara. El sonido de un automóvil frenando en el exterior, y el eco de unos pasos acercándose a la puerta. Valentina sintió una oleada de terror. ¿Ricardo?, preguntó, su voz quebrándose. Alejandro la miró, un brillo de determinación en sus ojos. No, Valentina, no es Ricardo. Pero sea quien sea, tenemos que estar preparados. Ya no podemos esconderlo más. Ambos se dirigieron hacia la puerta. El destino estaba a punto de desvelar su cara más oscura. Lo que venía a continuación cambiaría sus vidas para siempre. Sin saberlo, la batalla por su supervivencia, por la verdad, ya había comenzado. El aire dentro de la mansión se había vuelto denso, como si las paredes mismas estuvieran esperando la llegada del inevitable enfrentamiento. Valentina y Alejandro estaban frente a la puerta, su respiración acelerada, los nervios a flor de piel. Los pasos que se escuchaban en el pasillo se acercaban,
Y con cada segundo, el miedo de Valentina aumentaba. La mente de Valentina daba vueltas a 1000 por hora. Lo que había revelado Alejandro sobre su conexión con la familia de Ricardo, sobre los oscuros secretos que la rodeaban, la hacía sentir más atrapada que nunca. Todo lo que había creído saber sobre sí misma, sobre su vida, parecía desmoronarse frente a ella. La verdad estaba más cerca que nunca, pero también lo estaba el peligro. Alejandro, ¿qué vamos a hacer?, preguntó Valentina, casi susurrando, como si temiera que alguien pudiera escucharlos. Alejandro la miró con firmeza, aunque sus ojos también reflejaban un toque de preocupación. La respuesta de él no era la más esperada. Tenemos que enfrentarlo, Valentina. Es el único camino. Todo lo que hemos hecho hasta ahora, todo lo que hemos ocultado, ya no importa. Lo que viene es nuestra última oportunidad para librarnos de esta pesadilla. De repente, la puerta se abrió de golpe. Valentina dio un salto hacia atrás, pero antes de que pudiera reaccionar, la figura que se presentaba ante ellos la hizo congelarse en su lugar. No era Ricardo. Era alguien mucho más inesperado. Era la madre de Ricardo. ¿Qué están haciendo aquí?, su voz resonó fría, pero llena de autoridad. Valentina sintió un escalofrío recorrer su espalda. La mujer que tenía frente a ella era elegante, sofisticada, y su mirada era tan penetrante que podía hacer que cualquiera se sintiera despojado de todo su ser. «Madre», dijo Alejandro, sorprendiendo a Valentina con la sorpresa en su voz. «No esperábamos verte aquí». «Lo sé, hijo», respondió la mujer con una sonrisa sutil, pero peligrosa. «Pero ya es hora de que conozcan la verdad». Valentina la miró con incredulidad. ¿Qué significaba todo esto? ¿Quién era realmente esta mujer y qué secretos ocultaba? La mujer los observó por un largo momento, evaluando cada uno de sus movimientos, como si pudiera leer sus mentes. Luego, con un gesto decidido, cerró la puerta detrás de ella y se acercó lentamente a Valentina y Alejandro. «Ricardo no es el problema», dijo la mujer, y sus palabras dejaron a Valentina sin aliento. «El problema aquí es que ustedes dos están atrapados en algo mucho más grande, mucho más antiguo. La familia de Ricardo tiene más influencia de la que imaginan». Y, Valentina, su mirada se centró en ella, penetrante. «Tú eres el eslabón perdido». Valentina, desconcertada, no pudo evitar sentirse como si su corazón estuviera a punto de explotar. ¿Eslabón perdido? ¿A qué se refería? ¿Qué quieres decir con eso?, preguntó, temblando ligeramente, aunque trató de mantener la calma. La madre de Ricardo la miró fijamente antes de hablar, con voz baja y llena de misterio. «Tú no eres quien crees que eres. Eres una pieza fundamental en el destino de nuestra familia. Y si quieres sobrevivir a todo esto, tendrás que hacer una elección. ¿Te atreverás a hacerlo?». La respuesta de Valentina era urgente, pero no podía encontrar las palabras. ¿Cómo se enfrentaba a lo que estaba escuchando? ¿Qué debía hacer ahora que la verdad finalmente estaba a la vista? Antes de que pudiera contestar, la mujer agregó: «Alejandro, ¿creías que podías protegerla? Hay cosas que no entiendes. Pero ahora, el tiempo ha llegado. El destino de todos ustedes está por cambiar, y esa elección será decisiva». Valentina miró a Alejandro, buscando una respuesta, pero él parecía tan perdido como ella. El miedo la envolvía, pero al mismo tiempo, algo dentro de ella le decía que esta era su última oportunidad para encontrar la verdad, para salir de la oscuridad que la había rodeado desde que entró en este juego peligroso. La madre de Ricardo le sonrió, y en sus ojos había una mezcla de satisfacción y amenaza. «La verdad nunca es fácil de aceptar, Valentina. Pero te la voy a dar de todos modos. Solo asegúrate de que puedas soportarla». Los tres se quedaron en silencio, esperando lo que vendría después. El destino de Valentina estaba por cambiar, y ella no sabía si estaría preparada para lo que vendría, pero lo único que sabía era que no había vuelta atrás. La elección estaba frente a ella, y no sabía si estaba lista para tomarla. Pero una cosa era segura: su vida, y la de aquellos que amaba, nunca volverían a ser las mismas. El aire estaba denso, cargado de una tensión que pesaba sobre los tres. Valentina, Alejandro y la madre de Ricardo permanecían en silencio, los ojos de todos fijos en el rostro de la mujer que tenía la clave de todo lo que sucedería a continuación. Valentina no sabía qué hacer.
La sensación de estar atrapada, de que el destino había jugado con ella todo este tiempo, la inundaba por completo. ¿Cómo podía ser la pieza fundamental de algo tan grande? Y lo más importante, ¿qué elegiría? ¿La verdad, aunque sea dolorosa? ¿O la mentira, que la había mantenido a salvo hasta ahora? La madre de Ricardo observaba todo, con una sonrisa que parecía tener el poder de leer cada pensamiento de Valentina. Fue Alejandro quien rompió el silencio, aunque su voz era apenas un susurro, cargada de dudas. ¿Qué significa todo esto?, preguntó, su mirada fija en la mujer que tenía ante ellos. La madre de Ricardo suspiró, como si estuviera agotada de tanto esperar. Se acercó un paso más hacia ellos, con una sonrisa fría, comenzó a hablar. La verdad es más compleja de lo que imaginas. La familia de Ricardo tiene raíces profundas, no solo en esta ciudad, sino en todo el país. Y tú, Valentina, eres el hilo conductor de todo esto. Tu madre, tu pasado, todo está relacionado con lo que somos, con lo que hemos hecho. Valentina se quedó paralizada, sus ojos buscaban la respuesta en la mirada de Alejandro, pero él parecía tan perdido como ella. ¿Qué relación hay entre mi madre y la familia de Ricardo?, preguntó Valentina, con un nudo en la garganta. La madre de Ricardo suspiró nuevamente, y su tono se tornó aún más sombrío. Tu madre no era solo una mujer común. Ella estaba ligada a la familia de Ricardo por un oscuro pacto, un pacto que fue sellado mucho antes de que tú nacieras. Y tú, Valentina, eres la clave para que todo se complete. La familia de Ricardo ha estado esperando este momento durante años. Y cuando tú llegaste a nuestras vidas, todo empezó a encajar. Valentina sentía como su mundo se desmoronaba. Las piezas de un rompecabezas que nunca quiso completar estaban cayendo lentamente en su lugar. ¿Y ahora? ¿Qué debía hacer con toda esta información? ¿Cómo podía enfrentarse a esta verdad? Alejandro, visiblemente perturbado, dio un paso hacia ella. Valentina, tenemos que salir de aquí. No podemos seguir escuchando estas mentiras. No te dejes atrapar en sus juegos. Pero la madre de Ricardo no parecía inmutarse. Su risa, aunque leve, dejó en el aire una sensación de amenaza. ¿Crees que puedes huir de esto?, dijo con voz fría. No hay escape. Ya estás dentro. Tu vida está conectada a la nuestra de una forma que no puedes ni imaginar. Y el destino de todos ustedes está sellado. Valentina sintió como su corazón latía a toda velocidad. Las palabras de la mujer la asfixiaban, pero había algo en su interior, una chispa de determinación, que la impulsó a reaccionar. No quiero ser parte de este juego, dijo con voz firme, enfrentándose a la madre de Ricardo. Aunque su voz temblaba, su mirada era decidida. No quiero ser utilizada. No quiero que nadie decida por mí. La madre de Ricardo la miró fijamente, y por un momento, sus ojos brillaron con una intensidad que pareció penetrar el alma de Valentina. Tienes una elección, Valentina, dijo, su tono ahora serio y grave. Puedes unirte a nosotros y tomar el poder que siempre te ha pertenecido. O puedes huir y enfrentar las consecuencias. No hay una tercera opción. Valentina miró a Alejandro, que estaba tan perdido como ella, pero había algo en su rostro que la hacía sentir que no podía rendirse. La conexión que sentía con él, la protección que había encontrado en su amor, era más fuerte que cualquier amenaza. Voy a luchar, dijo, su voz más segura que nunca. No voy a dejar que esta familia destruya lo que tengo. No voy a dejar que mi vida esté controlada por secretos oscuros. La madre de Ricardo no dijo nada más. Solo asintió lentamente, como si ya hubiera anticipado esta respuesta. Entonces prepárate, Valentina. Porque esta lucha recién comienza. Con esas palabras, la mujer dio un paso atrás y desapareció en el pasillo, dejando a Valentina y Alejandro en medio de un vacío emocional. El silencio se instaló entre ellos, pero Valentina sentía que algo en su interior había cambiado para siempre. El momento de tomar decisiones difíciles había llegado. El camino hacia la libertad y la verdad no sería fácil, pero Valentina sabía que ya no podía vivir en la oscuridad de la mentira. Tenía que enfrentarse a su destino, a la familia que la había manipulado, y, sobre todo, a su propio miedo. Con una mirada decidida a Alejandro, Valentina tomó su mano. No voy a dejar que me destruyan. Vamos a luchar, juntos.
Y aunque el futuro seguía siendo incierto, Valentina finalmente encontró la fuerza para enfrentarse a la verdad, a la familia que había estado esperando su momento, y a su propio destino. La guerra por su libertad apenas comenzaba, y ella estaba lista para todo. Pero al menos, por primera vez en mucho tiempo, Valentina sentía que tenía el control de su vida. Y eso era lo único que realmente importaba.